que abran sus Biblias en el Salmo número 100, por favor. Verso 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, muchísimas gracias por tu santa y bendita palabra, pero especialmente porque esa palabra ha sido inspirada por ti, Señor, el Dios bueno, el Dios de misericordia. A ti sea la gloria, Señor. Háblanos a través de este hermoso salmo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bueno, hoy es el día... Estamos celebrando Día de Acción de Gracias, una tradición que en estas regiones del mundo tiene sus orígenes en un incidente que tal vez se los voy a contar en otra ocasión, ¿no? Lo dejaré para otro momento, pero es una historia muy interesante. Desafortunadamente vivimos en tiempos muy difíciles. Cada vez me alarmo más al mirar la fealdad de este mundo. Nosotros podemos prender el televisor o leer el diario y vamos a encontrar que la maldad en este mundo es una constante. Las buenas noticias son extrañas y a lo que le llaman hoy día en el periodismo buenas noticias son justamente las malas noticias. El Medio Oriente se encuentra en un hervidero con una amenaza constante y creciente también, no solamente para la región, sino para la estabilidad internacional. En el carácter social tenemos un tremendo estado de inseguridad, tal es así que en nuestras preciosas Américas no se puede salir a la calle tranquilamente. Hay ciertas horas en que uno tiene que resguardarse de los peligros y aún en medio del día, a plena luz, se cometen delitos, crímenes, asesinatos. La inseguridad en el ámbito de la política también es lamentable. Lo he dicho muchas veces, hoy políticos manipulan a las masas y a la convicción de la gente para establecer ideas que solamente benefician a unos pocos, a los potentados, y el sector pobre sufre más. Vivimos en un mundo hostil, en un mundo arruinado. Y desgraciadamente mucha gente se esperanza, equivocadamente, y marquen eso, con la posibilidad de que en el futuro vamos a ver una sociedad mejor. Que en realidad lo que estamos haciendo son una serie de experimentos para poder al fin darle estructura o forma a una sociedad ideal, la sociedad perfecta, donde no hay guerras, donde no hay diferencias sociales, donde el racismo quedó asesinado, donde las diferencias étnicas son cosas del recuerdo nada más, que tal vez aparecerán en los libros de historia para recordarnos la vergüenza del pasado. Desafortunadamente, y lamento si les estoy pinchando el globo en la ilusión, pero eso nunca va a suceder. Y la razón del por qué no va a suceder es porque la misma palabra de Dios nos dice que este mundo no va a ir mejorando, sino que va a desembocar en la manifestación del mal en toda su dimensión, hasta que entonces sí el Señor venga y ponga punto final al drama de un mundo que le dio la espalda y le sigue dando la espalda al Dios que lo creó. Desafortunadamente también hay otro sector en la sociedad que lo que hacen es despotricar contra Dios por su inacción
ante los problemas que encara la humanidad. En un sentido se lo hace a Dios responsable de que haya tanta maldad en este mundo. Levantan sus dedos y apuntan diciendo, ¿dónde está Dios cuando se ve tanta injusticia? Cuando se ve lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Medio Oriente y abusos que se perpetran en otras partes del mundo. Pero los que hacen semejante acusación pierden de vista que en realidad no es Dios el responsable de la maldad en este mundo. Los hombres somos responsables. Si hacemos un poco de memoria, los que conocemos las Escrituras, y aquellos que no la conocen les invito a que las analicen, nos dice que Dios creó al hombre como un administrador de este mundo, que el hombre tenía que administrar la ecología de este mundo, que el hombre tenía que administrar las relaciones entre los seres humanos en este mundo. Y por supuesto también administrar la correcta relación y pautas que se establecen con el que le dio esa administración, que es el Dios de este mundo. Me refiero al Dios de toda la creación, no el Dios del mundo, el diablo, por supuesto, ¿no? Desafortunadamente el hombre lo que hizo es hacerse usufructuario y abusador de los recursos que Dios le dio. Nosotros arruinamos la ecología y arruinamos la relación entre los hombres. Dios nos dio el cetro para que podamos administrar, pero hicimos entonces un uso incorrecto de esa autoridad y nosotros edificamos la sociedad y el mundo en donde nosotros vivimos. Así que Dios no es el responsable. Dios nos hizo responsable a los hombres. Nos dio el trabajo de cuidar su creación, sus intereses, y nosotros le robamos, le asaltamos a Dios, no solo este mundo, sino también de su gloria y la honra que le debemos dar. David fue un hombre que vivió en un mundo hostil, en un mundo peligroso. No vivió en otro mundo. A veces nosotros nos compartimentalizamos en nuestra época, en nuestro tiempo. Miramos a nuestro alrededor gracias a los masivos medios de comunicación que tenemos y pensamos que solamente nosotros estamos sufriendo. Pero resulta que David, en el tiempo que le tocó vivir, también vivió en un mundo hostil, feo, desagradable. Fue un hombre de guerra, fue un hombre que tuvo que luchar para mantener la integridad de la nación. Los pueblos afuera querían devorarse a Israel. Existía el antisemitismo en aquel entonces. No es si bien la palabra es actual, el concepto, sin embargo, es tan antiguo casi como la humanidad misma. Así que este hombre vivió en un mundo aguerrido, en un mundo donde se percibía también las injusticias sociales. Trató con la ayuda del Señor de, en su reino, mantener ciertas pautas, ciertas normas de equidad. Pero si salíamos de los parámetros de la nación de Israel, era un mundo terrible, hostil, sanguinario, injusto, opresor y toda la maldad que vemos incluso en la actualidad. Sin embargo, y a pesar de todo eso, cuando David se apartaba de la fealdad de este mundo y entraba a la presencia de Dios, todo el cuadro cambiaba. Este hombre nos está escribiendo en este salmo lo que se experimenta cuando el hombre se acerca en medio de un mundo hostil, un mundo que está hostigado por el pecado. Lo que se siente y se experimenta cuando entramos a la presencia del Dios Todopoderoso. Y fíjense, por ejemplo, que el versículo 5, y voy a empezar al revés, y lo hago deliberadamente porque en realidad el verso 5 es lo que le da la tónica a todo el Salmo, es lo que motiva todas las palabras del Salmo 100. Y dice este hombre que él, por ejemplo, la causa, lo que él encuentra en la presencia de ese Dios es un Dios bueno. En medio de un mundo y una sociedad mala, donde uno quiere escaparse de este cuadro tan grotesco, tan oscuro, lo que encuentra en la presencia de Dios es un Dios bueno. Y cuidado, no es un Dios que le cobra a las personas lo que le deben por haber hecho abuso de los intereses suyos.
En otras palabras, Dios no le da al hombre lo que realmente merece. Atención, porque eventualmente sí, Dios va a ajustar las cuentas con la raza humana. Viene el día cuando Dios va a descargar sus juicios contra aquellos que le dieron la espalda. Pero Dios, sin embargo, hoy hace llover sobre malos y sobre buenos. Le da la oportunidad a todas las personas que se puedan acercar y recibir los beneficios bondadosos de ese Dios. Así que Dios entonces no nos está dando hoy a los hombres la medida de nuestra ruina espiritual. Debería Dios hacernos pagar todas las cuentas que le debemos, ¿no es cierto? Si nosotros le debemos compramos algunos productos y los usamos mal, de todas maneras hay que pagar la cuenta, ¿o no? Bueno, nosotros le debemos una cuenta y muy grande a Dios. La forma en que administramos este mundo, la forma en que administramos nuestras vidas, la forma en que administramos nuestras familias, la forma en que nos desenvolvemos en la sociedad, la lista es muy larga con Dios. Y si tuviese que cobrarnos hasta el último centavo, estaríamos una eternidad tratando de pagar y dejar las cosas como corresponden. Dice que es un Dios misericordioso. Misericordia, lo he dicho muchas veces, quiere decir sentir compasión por la miseria en la que muchas veces se encuentra una persona. Porque en un mundo hostil como en el que estamos viviendo, es lógico que vamos a encontrar problemas, que vamos a encontrarnos en una condición miserable. Y cuando Dios te mira, y me mira a mí, y mira a la sociedad, lo que hace no es decir, bueno, que se arreglen solos. Dios, en medio del dolor humano, siente compasión por esa condición. Y entonces lo que Dios hizo fue no darle la espalda a la humanidad como la humanidad hizo con Dios, sino que al contrario lo que hizo fue enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz, que es la manifestación más sublime de la compasión divina, para que nosotros ahora podamos experimentar esa misericordia y ser rescatados de los desmanes que produce el pecado en la vida de cada ser humano. Así que la evidencia más completa, más amplia de la compasión divina es la cruz del Calvario. Nos dice este hombre también que es un Dios fiel. Nota que dice que la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios no está condicionada. No dice Dios que va a ser misericordioso con nosotros siempre y cuando, ¿no es cierto?, administremos bien las cosas. El mundo está mal administrado. Y cuidado, atenti con esto, porque uno puede decir, bueno, pero la iglesia es separada del mundo. No, la iglesia ha sido sacada del mundo. Nosotros no somos una casta especial. Nosotros somos de los pecadores que viven en este mundo raído por el pecado. Y por su gracia nos rescató, nos trajo a la presencia de Dios en Cristo Jesús. Así que no es que somos salvos porque somos mejores que el resto de la sociedad. En el peor de los casos a veces hasta somos mucho peores que ellos. Hay gente que se porta muy bien allá afuera, más allá de si son salvos o no. Hay veces que los cristianos patinamos en muchas cosas. Sin embargo, la promesa de Dios es fiel, es constante, es un Dios fiel. Y número 4 es un Dios íntegro. Dice que la verdad, dice su verdad por todas las generaciones. La verdad no está condicionada. Lo que para Dios fue en la eternidad blanco, hoy es blanco y será siempre blanco. La sociedad lo que hace es condicionar lo que es la verdad. La verdad no es algo absoluto, es relativo. La sociedad hoy estima que lo que funciona debe ser verdadero. Y entonces cada cultura, y no solamente cada cultura, pero cada generación, trata de hacer ajustes al concepto de lo que es la verdad. Con Dios no. Dios es inmutable. Lo que para Dios es verdadero no cambia. Y eso para nosotros es una garantía tremenda, porque cuando leemos las verdades de la palabra de Dios, sabemos perfectamente que podemos confiar en ellas y que va a ser la misma verdad de ayer, hoy y por el resto de la eternidad. Jesús lo puso claramente cuando dijo que ni un tilde ni una jota pasará de la palabra de Dios. Es una palabra constante, firme. Hace un rato en la escuela dominical hablamos de la importancia de estar fundamentados en el Señor, que es nuestra roca. Así que, más o menos para ir abreviando, nos dice este hombre bondad, misericordia, fidelidad
y incluso integridad absolutas en un grado infinito, es lo que David encuentra cuando contempla la persona de Dios. ¿Qué encontramos cuando nosotros miramos el mundo afuera? Bueno, caos. Todo lo contrario a lo que encontramos aquí. Lo que encontramos es maldad, lo que encontramos es inmisericordia, falta de compasión en los hombres. Lo que estamos observando ahora por televisión, bueno, no se observa, ¿no? Pero lo que sabemos, esta gente que decapita a un ser humano, nos habla de a qué grado de bajeza ha llegado el ser humano. Tenemos una sociedad que no es fiel en ningún sentido. No solamente no somos fiel a Dios, pero no somos fiel con el semejante. No somos fiel con nada. No somos fiel con las instituciones, con las necesidades. La verdad es que somos una raza de hombres corroídos por el pecado. Y por supuesto, bueno, de integridad ni hablemos, ¿no es cierto? Es un desastre total. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿dónde puedo yo en este mundo tan arruinado, dónde puedo encontrar un poco de descanso? ¿Dónde puedo yo encontrar un respiro en medio de una sociedad intoxicante? Bueno, el respiro está en la presencia de Dios. Este hombre, vuelvo a repetir, vivía en el mismo mundo donde vivimos nosotros, otra época. Pero cuando entraba la presencia de Dios, podía respirar los aires del cielo. Podía inhalar el oxígeno que emana de un Dios puro, un Dios transparente, y plantea un contraste notable entre lo fétido que hay en la sociedad humana con la pureza y la transparencia de un Dios infinitamente santo. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? ¿Estás hastiado de esta sociedad y de este mundo? Cuando tú observas que tus hijos tienen que entrar en una sociedad totalmente poluta, bueno, el único lugar donde vas a encontrar satisfacción y calma es en la presencia de este Dios en el cual meditaba David. Y entonces cuando llegamos a la presencia de Dios, captamos y contemplamos el carácter de ese Dios, entonces empezamos a sufrir algunos efectos en la vida nuestra, que David, por cierto, los va describiendo desde el verso 1 al 4. Por ejemplo, se despierta un espíritu de adoración. Es decir, cuando tú realmente descubres a ese Dios, tu alma se abre a ese acto de querer adorar, de querer exaltar a ese Dios, porque es solamente después de haber comprendido quién es Dios y qué es Dios que este hombre se sienta a escribir los 4 versículos. No es que él está declarando después de escribir los 4 versículos quién es Dios, sino que primero meditó en ese Dios. Tomó tiempo en pensar, en estar en su presencia, y esa relación íntima con Dios lo llevó entonces a escribir esta hermosa poesía que se canta, por supuesto, este Salmo 100. Y este hombre nos invita entonces a alabar a ese Dios en los versículos 1 al 4, en este caso específico los versículos 1 y 2. Noten ustedes allí el verso 5 que comienza diciendo ¿por qué? Todo lo que nos dice en el verso 1 al 4 es porque Dios es bueno, misericordioso, un Dios íntegro, un Dios fiel. ¿Te das cuenta de lo que digo? Entonces, noten ustedes que la adoración, David la plantea de la siguiente forma. Número 1, alabando por medio del canto. Esta es una práctica antiquísima. Gracias a Dios que todavía hoy cantamos. A veces la garganta no ayuda, pero de todas maneras no nos para nadie. Nosotros no decimos, Señor, yo no voy a alabar porque mi voz no es buena. No, cantamos como salga, pero es porque en el corazón nos palpita el deseo de exaltar a Dios. Pero noten que también este hombre agrega que alabamos a Dios a través del servicio. Y luego nos dice también que lo adoramos a través de la comunión, porque dice, venid ante su presencia. El campo de adoración a Dios es amplio. No está restringido a un ejercicio ritual de cantar 4 himnos. No, es mucho más que eso. La persona que realmente se ha saturado de la presencia de Dios es motivado por el Espíritu de Dios a alabarle, a servirle, a buscar la comunión constante, continua, sin rupturas, con ese Dios que describe
este hombre en medio de un mundo tan feo. Y todo esto, fíjense en ustedes, nos dice que está motivado por una actitud alegre. Dice allí, versículo 1, cantad alegres a Dios. Luego dice verso 2, con alegría. Y luego dice verso 2 al final, con regocijo. Noten ustedes cómo va pincelando el perfil de la persona que experimenta a Dios en esos términos. ¿Cómo alabas a tu Dios? ¿Le cantas a Dios? Yo creo que sí. ¿Pero y el servicio? ¿Buscamos el estar constantemente en la mesa con el Señor? Es decir, de tener comunión continua con el Señor. ¿O es un asunto intermitente? Es algo que viene y después desaparece. Bueno, la experiencia de David era diferente. Y él entonces escapaba de la hostilidad de este mundo para refugiarse en la presencia de ese Dios a quien cantaba, a quien servía y a quien buscaba para tener comunión. El apóstol Pablo, recuerdo cuando se hallaba prisionero en la ciudad de Filipos, este hombre pasaba las 1001 ahí. Y es una de las cartas más emocionantes y más conmovedoras y también inspiradoras del Nuevo Testamento. Yo les invito a que la lean en casa, no podemos hacer un análisis por cuestión de tiempo ahora, pero lo interesante es que el apóstol Pablo llega casi al final de la carta, les dice, regocijaos en el Señor, siempre. Y os digo otra vez, regocijaos. Y a mí lo que me llama la atención en esas palabras no es solamente que estaba tratando de levantar el ánimo a un grupo de personas que ya estaban sufriendo las consecuencias de la persecución por identificarse con Cristo. Pero lo que más me impresiona es el que dice esas palabras. Porque el apóstol Pablo está metido en un calabozo. Y detrás de las rejas entonces manda estas expresiones, que más que palabras, más que letras, lo que está haciendo es abriendo su alma, su espíritu. Es un hombre que se está regocijando en medio de las penurias que está pasando. Y por eso le veo autoridad a este hombre cuando le dice, estando preso y pasando las 1001, decirnos a nosotros la posteridad, no solamente a la gente de Filipo, a los creyentes, regocíjense en medio de un mundo feo. De un mundo hostil, un mundo que le ha dado la espalda a Dios, el pueblo de Dios, aquellos que contemplan a este Dios bueno y misericordioso, pueden entonces llenarse de gozo en ese Dios tan bueno. La segunda cosa es que, verso 3, se despierta un espíritu de reconocimiento. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Por qué lo voy a reconocer? Por lo que dice el verso 5. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, nosotros reconocemos a Dios porque ahora sabemos a quién adoramos y por qué lo adoramos. Hay mucha gente que no sabe por qué adora a Dios, honestamente. Es más, la ignorancia ha llegado a un punto tal que ni sabemos qué es la adoración. Nos hemos hecho una idea equivocada de lo que es adorar a Dios. Y la iglesia en estos tiempos del siglo XXI está fallando, pero groseramente en este tema de la adoración. No entendemos la teología de lo que es adorar a Dios. Y es por eso que muchas veces los cultos son más bien una comparsa, es un circo carioca, en lugar de hacer un culto de exaltación a Dios. Y noten que tenemos dos cositas acá en ese versículo. Número uno, tenemos ese reconocimiento de Dios. Hay un aforismo griego que algunos se lo acusan a Protágoras, esto es discutido hoy, ¿no es cierto? Pero que dice, conócete a ti mismo. ¿Escucharon alguna vez esa máxima? Conócete a ti mismo. Y saben una cosa, es muy lindo, pienso yo, llegar a entenderse uno, a conocerse a uno mismo, de sentarnos a reflexionar, de tratar no solamente de ver cuál es nuestra estructura biológica. Hemos avanzado bastante en el asunto, todavía hay trecho que recorrer en esa área de la medicina. Pero está el aspecto de conocernos psíquicamente, de conocernos en cuanto a nuestra relación con el entorno en el cual estamos insertados. Está muy bien todo eso. Pero mi pregunta es, dime una cosa, ¿de qué te sirve a fin de cuentas conocerte a ti mismo
pasar toda una vida tratando de responder a todas las preguntas si nunca conoces a Dios. Hay mucha gente que está viviendo en la sociedad, y ojo, dentro de la iglesia también, buscando la consigna, llega a conocerte a ti mismo. Pero si no conoces a Dios, ¿de qué te vale llegar a los 100 años y tienes que estar a un paso del sepulcro sin haber conocido a aquel que te va a dar la vida después de ese sepulcro? Y ¿sabes otra cosa? Nosotros, en realidad, si no logramos conocer a Dios, no podemos conocernos jamás a nosotros mismos. Porque en definitiva es Dios el que nos diseñó. Dice allí, Él es el ingeniero, Él es el arquitecto. Si nosotros realmente queremos llegar a conocernos a nosotros mismos, tenemos que empezar por conocer a nuestro Dios, que nos dará las pautas de cómo nos diseñó y cómo tenemos que conducirnos por la vida que nos está dando. Noten que dice allí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No nos hicimos a nosotros mismos, eso está claro, aunque muchos en el campo de la ciencia hoy parece que sugieren esto, que de alguna forma en un pasado distante éramos una especie de organismo más simple, no tan complejo, y que mediante ciertas elecciones o selecciones naturales, que esto es una contradicción de conceptos, honestamente, pero bueno, esto es lo que se nos vende, que hemos ido entonces dejando cosas que no sirven y adquiriendo cosas nuevas por medio de mutaciones que son beneficiosas. Y mi gran cuestión es cómo es posible que algo unicelular, es decir, una cosa de una sola célula, haya tomado una decisión cuando no tiene capacidad volitiva para escoger y descartar lo que sirve y no sirve. Realmente estos son cosas extrañas, muchos le llaman a esto accidentes, y se aplica la fórmula o la ecuación de evos o periodos de tiempo extensos para justificar esos accidentes. Para mí ese argumento no tiene ni pie ni cabeza. Deja abierta la misma pregunta de siempre: ¿cuál es el origen de las cosas y cuál es nuestro origen? Así que en esta área la ciencia hoy está pegando la vuelta, gracias a Dios, y está empezando a reconocer de que hay una intervención más volitiva de un ser inteligente. En este caso nosotros le llamamos Dios, que ha dado origen o el punto de movimiento a las cosas. Así que no nos hicimos a nosotros mismos. Pero no solamente eso, pero se nos da la identidad. Dice, nosotros somos su pueblo. Dice, somos ovejas de su prado. El prado, aquel terreno con pasto donde los pastores llevaban a las ovejas a beber y a comer. No somos ovejas extrañas. Somos las ovejas de su prado, de su corral, de su perímetro, de su área, donde Dios cuida a los suyos. Dios es el que nos escogió, Dios es el que nos dio esa identidad. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escoge a nosotros. Qué soberbio que es el hombre pensar que puede de alguna forma manipular o alterar la voluntad de Dios y su soberanía. Todo lo que hoy eres en Cristo, lo eres porque Dios te escogió y te escogió para salvación. ¿Y cómo nos hizo pueblo suyo? Por medio de la redención en Cristo Jesús. Y acá déjame parar un poquito y preguntarte, ¿eres pueblo de Dios? ¿Perteneces al pueblo de Dios? ¿O perteneces a este mundo miserable, arruinado, sucio, que se seguirá ensuciando? Porque a pesar de que se sientan los expertos a tratar de dibujar una sociedad mejor, la van empeorando. Nosotros, hoy le comentaba a mi señora y con mis hijas veníamos hablando, que a fin de cuentas, hace 40, 50 años atrás, vivíamos en una sociedad más decente que la de ahora. Y ya esa sociedad tenía problemas. Si nosotros nos ponemos a leer un poco los anales de aquella generación, vamos a encontrar que las cosas no estaban andando bien y que los veteranos protestaban contra el avance de esa sociedad. Pero mi querido, la verdad es que ellos nos sacan mucha ventaja. Lo que estamos viviendo en la sociedad contemporánea es fatal, es atroz.
Yo nunca imaginé que iba a ver en una pantalla de televisión o en las calles las cosas que estoy mirando en estos días. Y yo creo que ustedes, no solamente acá, pero ahí en la cámara, están de acuerdo con lo que estoy diciendo. El mundo va mal. Pero entonces Dios nos quiere sacar de ese estado y quiere darte una identidad, quiere hacerte pueblo suyo. ¿Eres tú miembro de ese pueblo de Dios? Para eso envió Dios a morir a Cristo en la cruz, para hacerte un pueblo suyo. Ponte a pensar el sacrificio que tuvo que hacer Dios de enviar a aquel con quien tenía comunión eterna y perfecta, y que vaya allá en ese mundo feo y arruinado, y que sea vapuleado, insultado, despotricado y aún matado en una forma cruenta, para que podamos entonces, mediante ese sacrificio, ofrecerte a ti la entrada a la presencia misma de ese Señor. Identidad. El apóstol Pedro decía: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, vosotros sois. Eso es identidad dada por Dios a nosotros. Hoy, lamentablemente, la máxima conócete a ti mismo mutó, se transformó, y hoy algunos dicen hazte a ti mismo. Y es por eso que vemos a la juventud y aún los grandes también tratando de hacerse de ellos lo que no son y lo que no fueron creados a ser. Tratemos de ser lo que Dios quiere que seamos y no un híbrido, un invento humano que es producto de un experimento fracasado de la raza. Y número 3, y por último, es que se despierta un espíritu de gratitud cuando llegamos a entender a este Dios. Versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Acá en este verso lo que tenemos es una invitación a entrar al templo. Todavía, obviamente, el templo apunta hacia adelante, el templo era un proyecto que tuvo David, pero en definitiva se lo pasó el proyecto a su hijo Salomón. Todavía existía un tabernáculo para reunirse, pero entonces eventualmente sí hubo un templo. Pero en este caso se está pensando en ese lugar, en ese hermoso lugar donde se va a adorar a Dios. El templo es que representa la presencia de Dios en medio de los hombres. Pablo nos dice que hoy día la iglesia es el templo de Dios. ¿No es irónico que a veces no queremos venir a la iglesia? ¿No es una contradicción que no queremos venir a la iglesia? No queremos venir al templo. Y que el concepto templo significa Dios en medio de su pueblo. A veces nos quejamos, vuelvo a repetir, de qué mal está el mundo. Pero Dios nos ha dado una vía de escape, una puerta, un respiro espiritual para que salgamos de toda esa corrupción y podamos entonces sentarnos a adorar, a contemplar la grandeza de lo que es puro y cristalino, que es el carácter de Dios. Y lógicamente, entrar entonces al templo significa entrar a la presencia de Dios. Pero noten que dice entrar por sus puertas. El templo tenía ventanas, ¿no? Pero no se podía trepar por las ventanas. Había que entrar por las puertas. Nosotros a veces queremos entrar a la presencia y las bendiciones de Dios forjándonos nuestros propios caminos. Queremos llegar a nuestra manera. Cuando Dios dice, yo quiero que entres al templo por la puerta, decimos, no, pero yo no quiero entrar en esos términos. Ese está bien, tú, Dios, quieres que yo entre por la puerta, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Soy una persona independiente, soy una persona con criterio propio, yo tomo mis propias decisiones, soy una persona adulta y responsable, y yo quiero entrar por la ventana. No. Tú puedes entrar por donde quieras al mundo, pero al templo de Dios, a la presencia de Dios, tenemos que entrar de la forma que Dios ha predispuesto. Y Jesús es el que dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ese y solamente ese entrará y saldrá, es decir, gozará de libertad
y hallará pastos. Es decir, alimento en la presencia de Dios. Yo soy la puerta. Yo soy el acceso a la presencia de Dios el Padre. Y no solamente somos invitados, fíjate bien, a entrar al templo, sino que se va más allá. David dice que somos invitados a entrar al lugar más íntimo donde encontramos la presencia de Dios. Porque nota que dice allí, por sus atrios con alabanza. Los atrios eran aquellos lugares que cobijaban la presencia misma de Dios. No hay cosa más hermosa que una persona que está en ruina espiritual se le abran las puertas del cielo y podamos, como dice el escritor de Hebreo en el capítulo 10, acercarnos libremente a través del velo que es el cuerpo partido de Cristo, entrar a la presencia misma de Dios para escapar de toda esta ruina moral que hay en este mundo. Y dice que tenemos que acercarnos a ese Dios con acción de gracias. ¿Y gracias por qué? Gracias por todo lo que nos ofrece a aquellos que realmente queremos ver algo mejor. En conclusión, entonces, David nos hace esta hermosa invitación, hermano y hermana querida, a adorar a Dios con acción de gracias. Y acción de gracias motivadas, número 1, por lo que Dios es. Y número 2, por lo que Dios hace. Hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Y estamos dando gracias en medio de un mundo que no le interesa. Lo que menos hace el mundo es darle gracias a Dios. Hoy le damos gracias a los cañones. Le damos gracias a las fuerzas económicas de nuestras naciones. Le damos gracias a nuestra habilidad para hacer dinero. Le damos gracias a nuestro cuerpo que tenga salud. Le damos gracias a muchas cosas. Pero muy pocas veces le damos gracias a Dios, no solamente por lo que nos da, pero gracias a Dios por habernos permitido acercarnos a su presencia, donde podemos respirar, donde podemos saturarnos de la limpieza de Dios. Mi querido hermano, hermana, amigo y amiga, ¿cómo está tu vida? Vives en un mundo desagradable. Un mundo lleno de tentaciones, un mundo lleno de dolor y de miseria. Y es muy probable que tú estés siendo afectado. Yo soy afectado. Cada vez que veo al mundo y la sociedad me duele, me canso. Más de una vez le he dicho a mi señora, tengo ganas que el Señor me lleve porque no quiero ver más miseria como se ve en este mundo, como la injusticia anda rampante, cómo sufre la gente, cómo se explota la gente. Cómo existe la mentira y el odio, la indiferencia, la falta de solidaridad. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, todo es distinto. Todo se convierte en esperanza. Nos baña la luz en la persona de Cristo Jesús. No sufras más. Yo te invito, como hizo David, a que nos acerquemos a ese Dios bueno, misericordioso, fiel, íntegro, y que nos va a dar entonces la esperanza de un día mejor, cuando Él ponga el punto final en los capítulos de la historia. Quiera Dios que encontremos en esas palabras el consuelo en medio de un mundo que no funciona. Padre Celestial, gracias por ayudarnos a bregar en medio de este mundo tan arruinado, tan feo, Señor. Tú no lo hiciste así. Nosotros lo hicimos así. Tú hiciste un mundo perfecto, hermoso. Todo tenía balance. Especialmente, Señor, la relación de la criatura contigo. Pero pensamos en algún momento que podíamos prescindir de tu persona, de tu soberanía, y nos lanzamos a una aventura que fue un desastre. Y todavía hoy, Señor, a veces tratamos de inculcarnos la idea de que prescindiendo de ti podemos hacer las cosas bien. Y solamente con mirar a nuestro alrededor nos damos cuenta que ese experimento no funciona. Te necesitamos, Dios. Necesitamos estar en tu presencia para recibir algo de esperanza, para poder mirar
la belleza en medio de la fealdad de este mundo. Y esa belleza solamente emana de tu gloria, oh Señor. Gracias por el privilegio de ser tu pueblo. Y te rogamos a aquellos que no te conocen, que tú extiendas tu manto de gracia y los puedas alcanzar con este hermoso mensaje que es parte de la cruz de Cristo Jesús. Porque te lo rogamos, Señor, en el nombre bendito y sacrosanto de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.